Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic y estoy muy contento de regresar aquí con mi hermano Benjamín Villegas después de un break, ¿no? Que serán como 3 semanas y estaba muy metido en el rol tan maravilloso de ser padre otra vez, y bueno, pues eso, quien ya tenga bebés y a quien se le hayan juntado tan pegados como a mí, que se llevan 11 meses entre ellos, comprenderá que es bastante, ¿cómo se dice? Pues todo es nuevo, ¿no? Pues es muy... es una cosa a la que te tienes que dedicar completamente. Sí. Sí, sobre todo cuando llega una nueva persona a vivir ya a unirse a la familia, pues como que con el bebé de 1 año ya teníamos la idea, ¿no? De cómo organizarnos. Y a la hora que llega la niña, pues espérate, güey. No sabías nada. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dormir? ¿Quién va a cuidar a quién? ¿Cómo nos vamos a repartir los roles? También mi esposa nos ayuda mucho con el tema laboral en la parte administrativa y todo lo que hacemos. Y pues ahora sí que los dos trabajamos, los dos estamos involucrados en la familia, los dos somos papás, empresarios, los dos estamos también haciendo nuestro servicio con las personas, cada quien a su manera, ¿no? Entonces... Oye, ¿cómo se vive eso, güey? O sea, ¿cómo vives el asignar roles o el asumir responsabilidades? O sea, porque hay ciertas cosas que pues, no puedes hacer más allá como hombre, de género hombre. Sí, pues obviamente siempre haciendo lo que naturalmente podemos y compartimos lo que cada quien puede hacer. Y bueno, pues obviamente estamos dándole lactancia exclusiva a la recién nacida, que se llama Anata. Anata, para los que... Sí, ya había dicho, ¿no? Sí, ¿Qué significa pero lo puedes Anata? volver a decir, Bueno, carnal. vamos a decir Anata. Es un aspecto de la filosofía hinduista, de la filosofía budista, que defiende la no existencia de un yo. Entonces habla de esta ilusión del yo, que no existe el yo, que todos formamos en esencia uno. Y bueno, esa es la realidad fundamental. Según el budismo, la ilusión del yo o la ilusión del ego es la responsable de todo sufrimiento. Y por eso es que a la niña le pusimos Anata, para que siempre recuerde que no existe el yo. Así como a Adriano le pusimos Adriano Elohim, para que recuerde que el ser es el único ser que existe, el único ser del cual formamos parte todos, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, con el tema de la lactancia, pues yo no le puedo dar pecho, Claro, güey. Entonces, mi esposa le da pecho y luego cuando la bebé ya deja de comer, trato yo de cargarle un rato, pero luego también el otro, Adriano, todavía no camina. Ajá. Entonces también pide mucho que lo cargues. Entonces, te lo juro que ando, güey, que suelto a uno y cargo al otro, y luego suelto a uno y luego cargo al otro. Y luego, pues, digo, gracias a Dios, con muchos mensajes en Shamanic, en el podcast, en todos lados. Y ahí voy de repente, contesto el teléfono y luego otra vez dirijo mi atención al niño y luego dirijo la atención a la niña. Pero padre, o sea, la verdad es que es increíble esta etapa. Nuevamente, pues, algo completamente nuevo. El ahora tener una familia de 4, pues es algo completamente nuevo. Algo que ahora consciente, pues disfruto muchísimo. Oye, Veo milagros en todo momento, todo es algo increíble. Y de repente volteo y digo, cabrón, hace 2 años estaba bailando el taxi y me lo paró. O 3 años, no sé, digo, hace poquitito, güey, estaba en la depresión de la pandemia, alcoholizando, y de repente ahorita volteo y ya 2 niños. Así de maravilloso suceden los cambios cuando uno comienza a tomar conciencia. oye, ¿cómo es que lo estás platicando un poco? ¿Cómo es ser un padre ya con más conciencia? O sea, desde el momento previo a que nazca hasta todo este proceso, Bueno, ¿cómo se primero, vive, güey? y qué bueno, digo, porque no hemos dicho de qué vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar del ego en la vida cotidiana, ¿no? Y naturalmente la conversación ya se dio a que empezáramos a hablar de esto. Y sobre todo voy a tocar el tema de las relaciones en pareja. Una amiga y hermana medicina que se llama Viridien, ella hace unas sesiones similares a lo que hacemos en Shamanic, digo, cada quien con su respectiva técnica y música y con su respectivo protocolo, pero ella comparte también medicina de los hongos tipo psilocibe en Chihuahua.
Y ella justamente un día platicando me pidió que hiciera un podcast donde explicara el cómo poder llevar una relación en parejas, ¿no? Porque el tema del ego en las parejas, pues es un tema, ¿no? El tema del ego en las parejas es un tema. Es súper, y me da, es como mucha casualidad o coincidencia, porque hoy en la mañana que estaba leyendo el libro del poder de la hora, justo empecé a leer la parte del el amor, la relación amor guión odio que existe en las parejas y cómo está normalmente cuando hay inconsciencia, pues nace de esta necesidad del ego de ser admirado, ser querido, todo eso. Correcto. Y que se vuelve adictivo y pasa a lo peor. Vamos a empezar, fíjate. En cuanto a ser un padre consciente, simplemente tienes que primero tener muy en claro que los hijos no son tuyos, ¿sí? Los hijos son los hijos. Es importante no crear un apego innecesario que no tiene nada que ver con el amor, porque este apego, como viene del ego, podría provocar mucho sufrimiento. Y como lo dije en algún podcast, una bendición y una maravilla que es recibir un alma en tu vida, ser el portal, que de hecho de ahí viene la palabra padre, viene la palabra de portales, que somos el padre y la madre, las puertas con las que un alma desciende a esta dimensión a vivir su propia experiencia de vida. Y que al igual que tú, son cuerpos álmicos independientes, hijos de la gran luz divina y del gran espíritu y de la conciencia que somos todos. Entonces, ellos vienen a vivir su propio camino, a vivir su propia experiencia. Hay que entender eso para poder, de una manera muy consciente, darles y transmitirles ese mensaje. Y, por ejemplo, pues una persona que no entiende esto puede nacer el niño o la niña, inmediatamente generar un apego tóxico que viene del ego, y lo primerito es que eso va a provocar sufrimiento, porque acabas de recibir al bebé y en esa sensación tan fuerte del mío, de sentir que es tuyo, nace un terrible miedo a perder lo que es tuyo. Y entonces una maravilla que es tener un bebé y de repente no puedes dormir porque lo estás checando y que si no respira. ¿Y por qué? Porque la mente empieza a crearse esas historias. La mente empieza a generar historias de que, y si se muere, y si se me muere, y si le dan no sé qué, y si se enferma, y si chocamos, y la llevas al coche, entonces andas, como venadito asustado todo el día. Entonces ese apego produce ese miedo. Cuando eres consciente, pues simplemente vas a aceptar que viene a vivir la vida que le toca vivir y que le va a pasar lo que le tenga que pasar. O te puede pasar mientras lo que te tenga que pasar, ¿no? Va a pasar lo que tenga que pasar y al bebé le va a pasar lo que le tenga que pasar. Entonces hay una completa y profunda aceptación. Claro que vas a hacer lo mejor que puedas como padre, vas a darle todos los cuidados posible, vas a hacer las cosas lo más natural posible, que es lo que hacemos, por ejemplo, las personas que han tomado conciencia, la gran mayoría han optado por dietas mucho más saludables, por hábitos mucho más conscientes, como lo habláramos en aquel episodio, y obviamente esto pues se lo vas a transmitir al bebé. Un día un gran amigo en sesión tuvo un despertar y me dijo, oye güey, ya veo que todo es energía, todo es un campo de energía y tú comes muy saludable porque esa es la energía que le quieres llevar a tu cuerpo. Y tú quieres que tu esposa coma saludable porque esa es la energía que se va a llevar a su cuerpo y que se va a transmitir por medio de la leche en la lactancia al niño. Entonces, pues obviamente evito, y mi esposa que no es vegetariana, que sí es sí se inclina mucho por lo vegetariano, pero hay veces que todavía come algo de proteína animal. Y bueno, trato yo respetando su proceso también, de que tome conciencia y sobre todo cuando está lactando ahora y cuando estaba lactando con Adriano, sí le pido que no coma absolutamente nada de puerco, nada de jamón, nada de los alimentos que contienen vamos a decir, toxinas energéticas por haber provocado la muerte de un ser y por traer el sufrimiento de un animal ahí. Entonces evito ese tipo de cosas sin fanatizarme. Y tratamos mi esposa y yo de ser lo más naturales con el bebé. Al final un pediatra te dice, ¿está llorando? Sí, dale Nomelubrina, dale Tylenol, dale... Nosotros votamos y optamos como pareja por darle lo menos posible de medicamentos al bebé. No les damos medicamentos, de hecho, nulo, a menos que sea una excepción así de que
definitivamente tengamos una justificación del por qué le estaremos dando algún medicamento o algún antibiótico. ¿Y cómo te ha ido ahí? O sea, tratamos de lidiar todo con una alimentación sana, con la lactancia exclusiva, y ahora que el bebé empieza ya a comer sólidos, pues obviamente una dieta muy saludable. El bebé come pues lo que ve en casa y son alimentos pues siempre muy ricos en vitaminas, en aminoácidos, en proteínas vegetales, etcétera. Y nos ha ido muy bien. La verdad es que los niños han salido muy sanos, muy saludables. Cuando el niño se ha enfermado, que una gripa o que algo, si acaso la mamá de mi esposa, mi suegra, es homeópata y lo que tratamos y optamos es por darle homeopatía, que son extractos de plantas que igual que lo que platicamos en el otro episodio, son plantas que ayudan al sistema inmune a defenderse por sí solo. No hacen, no van y quitan nada más el síntoma, sino que buscan encontrar una verdadera sanación en la esencia del por qué se está enfermando el cuerpo, que está desequilibrado, que está provocando esta enfermedad. En cuanto a ser un padre consciente, pues más que nada, ese es mi consejo, esa es mi experiencia. Un padre consciente, te digo, entiende que el hijo es un alma que viene. Yo he podido ver un poquito que estos niños son almas inclusive a lo mejor más experimentadas que mi propia alma. Son almas con un nivel de conciencia un poco, vamos a decir, son más conscientes. Vienen a vivir una nueva etapa en su vida. Traen un karma muy diferente al que yo traía. Por eso también les toca vivir en un ambiente lleno de amor, en un ambiente donde ya para ellos van a tener las facilidades de comer y de tener los hábitos que necesitan para continuar con su evolución en este camino y en esta vida humana. Sin embargo, estoy seguro que son ambos de los que hemos recibido ahorita estos niños, Adriano y Anata. Estoy seguro que son conciencias o almas más experimentadas. Sí, a mí me pasa también que, o sea, algo que he leído es que en la forma somos diferentes y son cosas que, como tú has dicho, hay que aceptar y que son realidades. Soy más grande, tengo más años, soy más experimentado, tengo más sabiduría y soy más fuerte. Eso es un fact. Contra un bebé, ¿no? Pues soy más grande, más fuerte, tengo más sabiduría. Pero en el fondo somos dos humanos, dos almas que se van reconociendo en un mismo camino. Entonces, cuando aceptas la forma y el fondo, ya nada más no solamente estás reconociendo al niño o a la niña como, yo soy el papá y yo estoy por arriba. Sí, claro, no, esa es una tontería jerárquica que muchos padres tienen del yo el padre y yo soy el padre. Pero siguen teniendo ese aferramiento a ese rol por querer sentir cierta autoridad, cierta superioridad o cierto, como lo marca el ego, ¿no? Cierta como yo soy, a mí me tienes que y a mí me debes que, esa jerarquía. Acuérdate que al ego le encantan las jerarquías. Hay que entender que en esencia, muchas veces aprende más un padre de un hijo que un hijo de un padre. Entonces, en ambos casos, somos una relación unilateral de amor y respeto. El niño te va a respetar siempre y cuando tú también lo respetes. Si tú tienes ciertas reglas en tu casa, en la casa donde tú como padre eres el encargado de esa casa, tú puedes poner ciertas reglas y exigir que se respeten esas reglas en cuanto a los horarios y cosas así, pero nunca faltándole el respeto a la persona. Un padre nunca le debe faltar el respeto a los hijos, ni los hijos al padre. Creo que el respeto siempre es algo, y el amor es algo que se debe transmitir unilateralmente para que des y recibas lo que das, ¿no? Si eres un papá muy violento, muy agresivo, luego no te puede sorprender porque tu hijo te puede contestar o rezongar. Sí. El hijo le pierde el respeto al padre cuando el padre se lo ha perdido también. Claro, creo que es como un ciclo ahí muy extraño. Es círculo vicioso después. Sí. Hay ciertos como técnicas de crianza hoy más modernas que se llama crianza positiva o crianza consciente. Y lo más chistoso es que poco tiene que ver con el niño, tiene más que ver con el papá. De que primero tienes que hacer un gran ejercicio de autoobservación de cómo viviste, qué es lo que te gustó, cómo fuiste educado, qué no quieres repetir, qué te gustaría volver a hacer. Y es como un trabajo muy extenso de saber qué quieres y de ahí ya partes a dar. Entonces,
me da mucha risa que, bueno, no sé, no es risa, sino que se me hace muy chistoso que todas estas técnicas que poco tengan que ver con la chamanería y el desarrollo personal, pues se vuelven a encontrar, decir, primero... Es que todo está integrado, ¿eh? Sí. O sea, al final esa crianza consciente, pues, y varias teorías y ¿cómo se dice? Y estudios y prácticas de cómo ser, como el manual que me acabas de regalar, ¿no? De cómo ser un padre, normalmente van a inclinar a lo que una persona naturalmente al tomar conciencia empieza a... ¿Sí me entiendes? Cuando empiezas a tomar conciencia, claro que necesitarás libros y cosas para saber qué hacer en ciertas circunstancias con los hijos, pero realmente conforme empiezas a tomar conciencia, pues sabes las cosas que vas a hacer y que no vas a hacer, como por ejemplo, pues la no violencia, ¿sí me entiendes? O sea, no habría forma de que yo agrediera verbal o físicamente a ninguno de mis hijos. No hay por qué. Si no agredo ni física ni verbalmente a nadie, no tengo por qué agredir a mis hijos de ninguna forma. Entonces, pues empezando por ahí. Otra cosa es, el ejemplo predica. Yo no les voy a estar diciendo que no coman carne y echándome unos tacos de arrachera enfrente de ellos. ¿Sí? Los hijos lo que más siguen es el ejemplo de sus padres. El ejemplo es lo que más fuerte predica. Entonces mis hijos, y espero que vayan a comer como ven en su casa que se come y que vayan a tomar como ven que sus papás toman, ¿no? Que es una manera muy moderada de tomar tanto de mi parte como de parte de mi esposa ahora. Y creo que eso va a ser la gran diferencia. Puede ser porque, como repito, vienen a vivir su propia experiencia. Si les toca a alguno de ellos enfrentar las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, el que le rompan el corazón, todo lo que pasamos varios de nosotros, pues va a ser natural, o sea, ellos lo van a tener que hacer. Yo como portal, como padre, voy a hacer mi mejor ejemplo, voy a aprender de él como él aprenderá de mí, y por eso me escogió él como portal y como padre, y también la niña. Ellos, te digo, fue una cuestión kármica donde las experiencias que tienen que vivir las van a ser factibles y posibles para que las vivan, naciendo con su madre y conmigo como portales para que ellos vengan a esta dimensión. Entonces, pues bueno, ese es el tema, ¿no? Y siempre una profunda aceptación, güey. Cuando mi esposa estaba embarazada de Adriano, le dio COVID. Y entonces yo ya había despertado y ya estaba en mi camino. Y cuando le dio COVID y estaba embarazada, pues luego ya sabes, Google, ¿no? Se van a morir los dos, ya te quedaste solo, cabrón, ¿no? Entonces, lo primero que fue observar cómo la mente había generado y estaba creando una historia de algo que no pasaba. Porque la evolución está en esto, la evolución está en observar, no en evitar que la mente compulsiva actúe como normalmente actúa. La mente, por su naturaleza, crea estas historias de terror con las cuales vive todo mundo, ¿no? Con las historias en su cabeza. El otro día marcaba una chava y me decía, es que todo va a ser súper difícil porque el papá de mi hijo me dejó y no sé qué. Y ya se había hecho una historia de súper terror, güey. Y le dije, ¿y en este momento cómo estás? Bien. Ah, entonces. Entonces ¿sí me estás bien. Entonces el terror, ¿dónde está? Lo está creando tu mente. La mente está creando una película de terror porque a eso se dedica la mente, a chingar. Entonces, estaba con mi esposa, entonces le da el COVID y empiezo la mente comienza a darse empieza a hacer una historia y inmediatamente me desidentifico, separándome de ese pensamiento, diciendo, ese pensamiento lo arroja la mente. El apego natural hacia mi esposa y hacia el bebé provocan este miedo. Entonces me desapegué por completo y acepté que iba a pasar lo que tenía que pasar. Y que de todos modos iba a pasar lo que tenía que pasar. Y si pasaba alguna tragedia, me iba a doler. Y si de todos modos me iba a doler en ese momento, ¿qué caso tenía estarme preocupando desde antes? ¿Qué caso tenía atormentarme y sufrir desde antes? Entonces agarré un poquito de hongo tipo psilocibe, del hongo mágico. Le di un pedazo a mi esposa y le dije que le pidiera la medicina, que intencionara con toda su fe el que pudiéramos salir de ese COVID, porque yo también me había contagiado. Y pues sí, el bebé tuvo mucho movimiento en ese momento. Y a los pocos días salimos del COVID con el bebé perfectamente bien, sin ningún tipo de secuela. Y entonces entendimos que posiblemente ese acontecimiento había hecho que inclusive se pudiera hasta reforzar de alguna forma el sistema del niño, ¿no?
eso lo había hecho que peleara o que venciera las circunstancias y enfermedades del planeta, a lo mejor desde inclusive antes de abrir sus ojos al mundo. Entonces encontramos al final algo positivo de una experiencia muy negativa. Eso también es una característica de alguien que empieza a tomar conciencia. Encuentra la experiencia positiva en algo aparentemente negativo. Pero bueno, en fin, pues conforme a este episodio que se llama El ego y las relaciones personales, vamos a tocar el tema de las parejas ahorita, pero en cuanto a la relación padres e hijos, nuevamente pues el tema de que tú ames incondicionalmente a los hijos no quiere decir que generes un apego tóxico. Si esto no se entiende, vas a vivir angustiado o angustiada por tus hijos, como le pasaría a mi madre. Dice mi suegro que siempre quemo a mi mamá, pero hay un cierto punto donde se vuelve nocivo para la persona que ama tanto, se vuelve nocivo ese apego, porque les provoca una vida llena de miedo, una vida llena de ansiedad, el que no duerman, ¿no? Y entonces una bendición o una gran experiencia que era tener un hijo se convierte en una lección muy dura, muy fuerte y muy, al final lección, ¿no? Porque sigue siendo lo que tenías que aprender. Este sufrimiento ahora porque los hijos son de cierto modo, porque se enferman mucho. Aquí, ¿qué se tiene que entender o hacer consciente? El desapego y la aceptación. Entendiendo que ellos están viviendo las experiencias que ellos vienen a vivir. Independientemente de lo que a ti te gustaría o te gustara, pues así te tocó, ¿no? Sí. Como un amigo una vez de chico empezó a tener comportamientos homosexuales. Todos sabíamos que era homosexual desde muy chico. Y su papá no lo pudo aceptar. Solo por las creencias arraigadas de lo que al papá le hubiera gustado, güey. Uh-huh. Y mi amigo, para descanse, en primero de secundaria, güey, muy chicos, se suicida. Y fue pues algo muy abrumador para todo el colegio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues fue así las experiencias que tenía que vivir tanto él como el papá. Y termina en esta tragedia simplemente porque un papá quiere egoicamente o egotistamente que sea de cierta que forma. sea lo que el papá quiere según sus creencias. Y ahí es donde se pierde por completo el principio de ser un padre consciente. Un padre consciente va a dejar que su hijo viva las experiencias que tiene que vivir y va a predicar con el ejemplo. Y va a tener una aceptación de que el niño va a hacer lo que tenga que hacer y va a vivir lo que le toque vivir. Ahí entra la aceptación, el desapego y la conciencia, güey. Porque estás entendiendo que no hay creencias, no hay un arraigo a un pensamiento, a un dogma o a alguna cultura para tú irle a decir a tu hijo qué es lo que tiene que hacer. Tú vas a predicar con el ejemplo. Si al final Adriano se quiere... Un tema que he tenido yo, por ejemplo, con mis papás y mis suegros, es que ni a Adriano ni a Nata van a ser bautizados. Uh-huh. No van a ser bautizados por la religión, puesto que yo no les voy a implementar o inculcar ningún dogma ni ninguna doctrina, que además considero yo bastante obsoleta ya para los nuevos tiempos, indispensable y necesaria totalmente para los tiempos antiguos, porque también gracias a la manera en la que Constantino manipuló y se robó las enseñanzas de Cristo para crear y hacer una institución donde él dijo, yo soy las oficinas de Dios y aquí vi todos los asuntos de Dios aquí en estas oficinas, y al que no crea le damos cuello, y el que implementa el cristianismo y lo lleva a cada esquina y a cada rincón de la tierra fue, claro, el Imperio Romano en las épocas de Constantino. Pero gracias a eso Cristo es un maestro tan conocido, güey. Ahorita Netflix lanza la serie El Elegido, y gracias a eso en cualquier parte del rincón del mundo hablas y tenemos como referencia a este gran maestro. A lo mejor sin Constantino, Cristo hubiera pasado la historia a lo mejor como un maestro de los antiguos, ¿no? A lo mejor como un maestro pues sin tanta popularidad, que dijeran, Jesús, el de Nazaret, San Isaac, como le conocen también en Oriente. Y diría la gente, cabrón, pues sí, ¿quién es ese? Güey. Sí, como yo a veces que hablo de que el maestro Satya Sai Baba. ¿Y quién es Sai Baba? Sí. O como que hablo de Paramahansa Yogananda. ¿Y quién es Paramahansa Yogananda? ¿Sí me entiendes? Sí. Son maestros que por sus frutos han sido conocidos, pero sin embargo no tuvieron ese
no tienen esa popularidad que tiene el Maestro Cristo, que fue necesaria también, te digo, a lo que hizo Constantino. Sí, y aparte por eso todo siempre es perfecto, güey. Sí. Hablando del bautismo, a mí también me llama mucho porque en esencia el bautismo, cuando se encuentra Jesús y San Juan el Bautista, que eran como un acuerdo de almas pasadas. Ajá, sí. El bautismo lo que era realmente era un proceso casi de que te toque un iluminado y te despierte. Más allá de que te pongan el nombre. Exacto, etcétera, no es un ritual, es un bautizo, es el toque que un iluminado, como era San Juan Bautista también, le da a otro para abrirle el tercer ojo e iniciarlo en el camino de la espiritualidad. Y no hay aquí quien te... En el camino de la religión. Pues en aquel entonces, aquí en México, pues realmente no desconozco, pero Satya Sai Baba era un hombre con quien pudieras haber tenido una experiencia mística con solo tocar tu ojo. Pero al final, un verdadero bautismo, güey, pudiera ser cuando una persona, como cualquiera de nosotros que empiece a tomar conciencia, se lleva de la mano o acompaña a alguien a su camino espiritual, a su verdadero camino espiritual, a su verdadero despertar, pues eso sería un verdadero padrino, güey. Eso sería un verdadero padrino y eso sería un verdadero bautizo a como lo podemos hacer nosotros. O sea, quiere decir que si tú tienes algún sobrino o amigo, y no es por el título, ¿sí me entiendes? Pero el hecho del apadrinamiento o el acompañamiento al camino espiritual sería un verdadero acto, sería un verdadero acto en cuanto a la experiencia y no nada más en la creencia. Si tú, por ejemplo, con todo lo que has aprendido y con todo lo que has vivido, llevaras o guiaras a alguien a su despertar. Sí. Y entonces una persona cambia por completo su vida al despertar y empieza a inclinar una vida hacia Dios, hacia la realización, hacia la trascendencia. Y entonces, si tú lo guiaste ahí, pues realmente tú eres el padrino, güey. Sí. No alguien que los papás escogen para que aviente las monedas y hagan esas mamadas, ¿sí me entiendes? Para que por si desaparecemos, que lo cuiden. Sí, me entiendes, son puras tonterías. Al final muchas veces nunca acabas teniendo una relación tan estrecha con tus padrinos de bautizo, ¿sí? No. Y no tiene caso. Porque es más el compadrazgo de los papás. El compadrazgo de los papás, porque realmente con quien una persona va a tener una verdadera estrecha relación espiritual, ¿sí? Es con alguien que lo acompañe y lo lleve a su despertar. Ese sería un verdadero padrino de alguien. Que alguien lo llevó, lo guió y le mostró el camino que ya había recorrido hacia su mismo ser. Pero bueno, en fin, cuando me dicen, oye, ¿por qué no lo bautizo? Porque Adriano no va a ser ni católico, ni apostólico, ni romano, güey. Sí, o sea, no va a ser no va a tener ninguna etiqueta, no va a tener ningún dogma. Sí. No va a tener que ser algo que yo le voy a predicar con mi ejemplo de lo que yo he encontrado hasta en este momento, lo que es vivir la vida de la mejor manera, ¿sí? Llevando un equilibrio en cuanto a los hábitos, en cuanto a la manera de relacionarse con los demás. Le voy a enseñar a amar a todos, güey. A amar y respetar la vida de los animales y las plantas. Eso lo voy a enseñar. Le voy a enseñar un poco del mundo laboral. Le voy a enseñar lo que es ser también generoso. Lo que es la generosidad que genera también el poder de manifestar tus sueños, de vivir la vida que quieres vivir, que de eso se trata, cabrón. Sí. Manifestar la vida que quieres vivir. Hoy siendo papá, viendo cómo lo haces tú. No hay más. Exacto, güey, porque te repito, el ejemplo predica. Tú puedes estar con un cigarro en la boca y decirle a tus hijos, ustedes no fumen. Y el hijo va a decir, vete a la ñonga, cabrón. Sí. Se va a fumar un cigarro en cuanto te voltees. Oye, yo tengo una duda, güey. ¿Cómo vives esta parte de los hongos y la medicina siendo papá con relación a tus hijos? O sea, ¿qué esperas en ellos que encuentren en la medicina? ¿O cómo ves la relación hoy de tus hijos con la medicina? Mira, realmente ellos ahorita no la necesitan. Ellos están en un camino donde van a empezar a estructurar el ego. Si ellos estructuran el ego de una forma, vamos a decir, sencilla o sutil, y pueden a través de la meditación y de la autoobservación llegar a un despertar y a un estado de conciencia superior sin necesidad de la medicina, no requerirían ellos tomar la medicina. Como lo he dicho, la medicina es para los enfermos. No les voy a dar medicina ahorita que no tienen todavía esa enfermedad que nosotros mismos nos generamos. Sin duda, por el proceso natural de la vida, y ahorita vamos a entrar con este tema del ego, por el proceso natural de la vida, ellos van a desarrollar un ego.
Desde el momento en que se les dice, tú Anata, tú Adriano, van a empezar a crear un sentido del yo a través de la mente conceptual. Entonces van a generar una estructura del yo con la cual van a tener un sentido del yo que se va a ir arraigando conforme a las amistades, ahora que los llevemos al Chiaravale, al Montessori, y después si llegan a conocer o a visitar otro colegio, y si llegan a estudiar en alguna otra ciudad o en algún otro lado por alguna situación, van a ir relacionándose y van a ir adoptando personalidades y características que van a ir formando un ego. Sin duda, te digo, por la intuición que he desarrollado y que puedo percibir, ellos son almas más avanzadas y a lo mejor no necesitarían de la medicina para entrar en esos estados superiores de conciencia. Sin embargo, si en alguna época en su adolescencia noto que ellos pues tienen problemas con sus relaciones personales, con el arraigo al ego o con la violencia, con todas estas consecuencias de la identificación con el ego, si yo noto que hay algo ahí, pues sí, por supuesto que, bueno, ellos sabrían que tienen ahí la puerta de usar la medicina. Claro. No los obligaría. No, claro. A lo mejor les sugeriría, y como les sugiero a la gente, que tomen conciencia, sobre todo llevándolos a un proceso de observación. Si veo que empiezan a sufrir, los llevaría a ver un proceso de introspección para ver de dónde se detona ese sufrimiento, para que ellos alcancen su propia liberación. Pero bueno, esto es en cuanto a los hijos. Los hijos, ¿sí? No son tuyos, no son posesiones, son ellos y vienen a vivir la vida que quieran vivir. Si ellos naturalmente nacen con un alma encarnada y vienen a experimentar tanto la homosexualidad como cualquier otra de las probabilidades que hay en este planeta y en esta vida, pues es porque así lo tenían que vivir. Entonces hay que tener una profunda aceptación. No lastimes a tus hijos con tus estúpidas creencias, con tus estúpidos dogmas, con tus estúpidas limitantes que solamente están creadas por tu mente. Déjalos ser libres. Y predica, por supuesto, con el ejemplo, porque los hijos, sobre todo en la infancia, en la edad más corta, más chica, perdón, en los primeros 7 años es cuando más van a ver, van a ser como esponjas de lo que hace el papá. Si el papá come un limón, ellos se van a comer el limón, ¿sí? Adriano, mi bebé de 1 año, ya sabe meterle el cargador al teléfono, güey, porque ve que el cargador va ahí. El ejemplo predica. Entonces, eso es en cuanto a los hijos. Ahora, recordando la naturaleza del ego, ¿ok? El creador manifiesta todo a partir de sí mismo. Por consecuencia, todo es Dios. Dios, el Tao o la conciencia, crea todo a partir de él mismo. Con el propósito de experimentarse y sabiendo el infinito y todas las probabilidades que podía crear y vivir, tenía la necesidad de experimentarse en fragmentos, en individuos. Pero el todo tenía este problema. Él no se podía partir porque no había nada que lo partiera, porque él era el todo. Él es el todo, pero necesitaba esta experiencia de forma individual. Con el propósito, como el todo está en todos lados, no podía estar en un lado y en otro, porque está en todo. Tenía que experimentarse de forma individual y para eso surgió la necesidad de la fragmentación. La fragmentación solo podía ser llevada de manera ilusoria y temporal, y esto es la esencia del ego. Maya, como lo conocen los hinduistas, o el ego, es la expresión que el creador manifestó para poderse conocer o experimentar a sí mismo de forma individual. Pero como no había nada que lo partiera en esencia, solamente es un proceso temporal e ilusorio en el cual solamente por una fracción temporal vamos a poder experimentarnos de forma individual. Cuando la forma individual cesa, hay una unión con el todo. Cuando el ego se trasciende, hay una unión con el todo. Quiere decir que el ego es indispensablemente necesario para vivir la vida como la conocemos. El ego es necesario para que Dios se experimente de forma individual. El ego es necesario para que la conciencia pueda experimentarse en diferentes versiones, ¿ok? Somos una sola conciencia que se expresa y se conoce a sí misma en diferentes versiones. Para eso tuvo que generar una separación temporal que es el ego. ¿Ok? Quiero ser muy claro con esto, porque el ego no se puede destruir. Tendrías que destruir tu cuerpo y tu mente. El ego no se puede destruir, te puedes desidentificar del ego.
Trascender el ego es trascender la idea de yo soy este cuerpo-mente y yo soy este personaje conceptual. Sin embargo, se necesita un personaje conceptual, se necesita un avatar para jugar esta obra de teatro. ¿Sí? Necesitas un personaje en Mario Kart, necesitas escoger un personaje para meterte al juego, pero tú no eres ese personaje. Claro. ¿Sí? Tú eres el que está llevando la experiencia más allá de todo esto. Tú pusiste el cassette. Tú eres el espectador, güey. Sí. Y en este caso tú eres la televisión, el cassette y el Nintendo. Tú eres el todo. Entonces, esta expresión del todo, que es el ego, es necesaria para vivir. Pero es necesaria solamente, como dijo en un video Anthony Hopkins, solamente esa pequeña parte. Cuando el ego domina las vidas, el ego se deschaveta. El ego es en sí mismo Satán o Maya. Y cuando se vive de manera completamente inconsciente, la situación es caótica y dolorosa. El ego tiene como tarea provocar sufrimiento. Esa es su única tarea, además de esta experiencia de forma individual. Tiene que crear sufrimiento porque todo lo que funciona en torno al ego no es real, porque el ego es un proceso ilusorio. Entonces el alma siempre va a encontrar desdicha en todo lo que venga del ego. Por eso, por ley de causa y efecto, al generar el sufrimiento, el alma y el individuo van a buscar la liberación del sufrimiento, lo cual va a provocar que en alguna vida, cansada de los resultados de la vida egotista, el alma va a buscar la realización espiritual, el despertar, la iluminación, etc. Inevitablemente, el alma se va a cansar de sufrir en alguna vida. ¿Sí? Uno que piense que ya no, en alguna vida, el alma va a decir, ya estuvo bueno, cabrón, ¿a dónde me dirijo? Y por muy duro que haya sido el tough guy, aquel personaje Benjamín, cayó rendido ante el sufrimiento que provocaba el ego. Y aunque hay personas que ahorita no sea tan intenso ese dolor, en alguna vida tomarán conciencia. Llega un punto donde se van a hartar de distraerse con lo mundano, donde van a decir, pues sí, güey, ¿y ahora qué? En esa búsqueda de respuestas es para lo que hicimos en nuestro centro de ceremonias, para los buscadores. Por eso repito y soy muy, pues quiero hacer mucho énfasis en este punto. Chamánica es para los buscadores. El otro día otra vez llegó una chava que no sabía ni qué onda, le pegó la medicina, se puso súper lurias, se deschavetó completamente. Le dije, ¿Sí leíste lo que te mandé? No, pues entonces es tu responsabilidad. Como dijo el pitufo, hazte responsable de tu irresponsabilidad. Y la acepté y la recibí en Shamanic porque iba a recomendar, iba acompañada, venía recomendada. Entonces, nuevamente, pues el Shamanic, el proyecto es para los buscadores de respuestas, los buscadores de sanación, alguien que busque liberarse de ese dolor tan intenso que causa la identificación con el ego. Pero bueno, volviendo a las relaciones personales y el ego en la vida cotidiana, vamos a ver cómo se comporta el ego entre las parejas. Y para esto vamos a hacer mención de lo que decías ahorita del poder de la hora. Si una persona decide caminar su vida con otra persona, solo hay que entender que hay una selección y esa selección va a venir del ego. No quiere decir que sea malo, quiere decir que tienes que entender que lo hace el ego. Y cuando hay un amor de pareja, solo tienes que entender que ese amor viene del ego. Y como es del ego, no es real. No es real, ¿por qué? Porque es condicionado, porque es limitado y condicionado. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una pareja le dice, yo te voy a amar, pero si me eres infiel, ya no te voy a amar. ¿Sí? Entonces, y no es que esté mal, no es que tengas que tolerar las infidelidades ni nada, no quiero que entiendan que profundamente el mensaje es este. El amor no es real a menos de que sea el amor crístico, el amor de la unidad, el amor de Dios, el amor del todo. Ese amor que es incondicional. Ese amor que mostró Cristo cuando dijo perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese amor que a pesar de que estaban flagelando a Cristo, a pesar de que lo estaban mutilando y matándolo a golpes, ese amor que en ese momento no dejó de amar ni poquito a sus agresores. Y que amaba de la misma intensidad a sus agresores que a María y a José y a sus discípulos. Amaba de la misma forma a Pedro que a Juan Bautista. ¿Por qué? Porque solo el ego puede decir, tú me caes bien, tú me caes poquito mejor, tú me caes mal. No es que esté mal, es que solamente hay que entender que es el ego el que selecciona, es el ego el que separa.
Es el ego el que dice a ti te voy a amar de esta forma y a ti de esta Sí, forma. está limitado todo el tiempo Y condicionado, sí. sobre todo condicionado, porque una persona le va a ser fiel a su esposa siempre y cuando la esposa le sea fiel. Sí, pero si me eres infiel, entonces ya no. Y ahí surgen estas relaciones de amor-odio, como lo leías, como lo menciona el maestro Eckhart Tolle. Estas relaciones de amor-odio. Pues no puede, no, el amor verdadero, el amor de Dios, supera la dualidad. El amor verdadero trasciende toda la dualidad. Es universal, es algo que está en todas las dimensiones. Como la película de Interestelar, ¿sí? El amor puede trascender así como las fuerzas, como la fuerza de gravedad puede trascender las dimensiones. Sí, aparte es bien curioso que normalmente o sea, cuando te enamoras, el enamoramiento, todas esas cosas por las cuales te enamoraste, que te identificaste, que ahora que lo dices, pues vienen del ego, van a ser eventualmente esas cosas que vas a acabar odiando, güey. Sí, pues posiblemente sí. Es toda una maravilla y un arte el vivir en pareja. Ahora, solamente hay que entender que ese amor viene del ego. Y como viene del ego, hay que entender eso. El amor de ese tipo de amor no es real. Tú puedes ser una persona completamente consciente y completamente amorosa y tener un amor profundo por toda la existencia y por todos los animales y por todos los seres y tener vamos a decir, una selección por tu pareja, como lo hice yo en mi caso. Yo le pedí a Ilse, que es mi esposa, que compartiéramos y camináramos juntos esta vida y entonces tenemos un acuerdo. Y en ese acuerdo y en esa forma de respetarnos, de querernos y de demostrarnos nuestro cariño, pues es la base de nuestra relación. Sin embargo, una persona consciente tiene que entender que esa relación se mantiene manteniendo los acuerdos que hemos pactado. Y funciona si también. Si se rompieran los acuerdos, pues tendríamos que buscar la manera si seguimos juntos o si no seguimos juntos. El amor que yo tengo hacia ella no tiene limitantes, güey. No está condicionado porque es un amor profundo, es un amor real, más allá del amor de pareja. Quiere decir que aunque ella se fuera con alguien más o me dejara por alguien más, yo aceptaría y la amaría de cualquier forma. Este es el único y verdadero amor, donde no le dices a alguien que la vas a amar mientras esté contigo, güey. Mientras esté guapa. Pues yo no puedo controlar, güey, lo que no está en mis manos, ¿sí? Yo no puedo controlar, así como ella en su momento pensaba o sentía que en algún momento yo me iba a ir a la India a un ashram a dedicarme de lleno a inducirme en la meditación. Entonces, pues ella también aceptó eso, ¿no? Aceptó que ella siempre me iba a amar y pero a lo mejor en algún momento no íbamos a estar juntos. Ahora, nosotros no pensamos en el futuro. Al día de hoy, pues estamos creando una familia maravillosa, estamos creando unos niños hermosos, adorables, y al día de hoy estamos como pareja siguiendo los acuerdos que tenemos como pareja, sí, que es mantener nuestra energía sexual unilateral, ¿sí? Quiere decir no compartirla. Ni compartirla. Yo le doy el mismo respeto que sé que ella busca, sin estar hablando con mujeres ni ninguna de esas tonterías que no tienen ningún sentido para mí. Entonces, por ese lado, tenemos ese acuerdo. Y esta es la manera en la que puedes vivir en pareja, siempre y cuando tengan los mismos acuerdos. ¿Sí me entiendes? Y siempre y cuando se respete que ella es ella y yo soy yo. Sí, güey. Yo le agradezco mucho a mis papás que desde que era adolescente y tenía mis novias, ellos me regañaban cuando me refería a mis parejas como mis. Uh-huh. Decían, no, la gente no es de tu posesión. Exacto. Y son decisiones voluntarias para acompañarse. Exactamente. Y que tienen que venir con o sea, la clave no es cuánto te amo, sino cuánto te admiro. Cuánto admiro lo que hagas. Exacto. Entonces, pues tiene que ser, nuevamente te digo, yo le pedí a Ilse, ella sabía que yo la amaba profundamente y en algún momento le pedí que fuéramos y nos hiciéramos pareja. De hecho, nunca le pedí que fuéramos novios. Fue muy chistoso. Simplemente un día me di cuenta de que ella era la persona con la que quería recorrer este camino y esta vida. Y en cuanto me le acerqué, en cuanto la vi, estuvimos saliendo un mes, si acaso, y al segundo mes yo ya sabía que era ahí y le propuse matrimonio. Te digo, fue chistoso porque nunca le pedí, nunca hubo un quiere ser mi novia. Solamente salimos un mes y al mes siguiente
le propuse matrimonio abajo del mar. Muy lanzado. Ajá, en nuestra certificación de buceo, por cierto, muy padre. Pero bueno, al final te repito, esta es la manera en la que las relaciones se pueden llevar, siempre y cuando entiendas que las personas son libres. Lo primero que hice cuando nos casamos, Ilse y yo, fue ponerle la casa a su nombre, para que ella supiera que no tenía absolutamente ninguna obligación de estar conmigo, que no tuviera que no pensara que solamente por ciertas cosas, por los recursos económicos, porque sé que muchas mujeres a veces les da miedo que ya que empezaron una relación con el hombre, pues irse por el tema económico, ¿no? Y porque la casa y que porque no sé qué, y sé que muchas mujeres a veces se quedan por comodidad más que por felicidad, güey. Uh-huh. Y eso fue comodidad entre comillas, porque es más miedo a quedarse. Comodidad económica, uh-huh. Sí, pero sí, pues infelices, pues ¿dónde está la comodidad de vivir infeliz, no? Pero definitivamente, pues eso fue la primera cosa que hice, ¿no? Quien tenga la posibilidad y quien tenga conciencia de sí mismo, pues va a poder entender que lo hice desde un acto de amor y de decirle a Ilse, mira, quédate con la casa que esté a tu nombre para que sepas y no tengas miedo y que sepas que pues este techo siempre va a ser tuyo, ¿sí? Independientemente de si te quieres quedar o no conmigo, porque no quiero que pienses que tienes la obligación de quedarte conmigo, no quiero que sientas un compromiso ni por los niños, ni por el dinero, ni por nada. Una persona tiene y es libre de hacer su vida. Claro, ahorita tenemos la responsabilidad de los niños porque naturalmente son muy chicos, pero llega un momento donde los hijos por naturaleza misma deben de ser independientes. Y si nuestro camino de vida fue para 20 años o para 30 o para 50 o para toda, pues qué maravilla. ¿Quién sabe? No sé, güey. No se sabe. Porque nadie sabe, güey. Pero ahorita está bien. Exactamente. En el momento presente es lo que queremos estar. Y nosotros eso estamos. Cada día nos hacemos presentes y tenemos una costumbre bonita que muy seguido nos repetimos que estamos presentes uno para el otro. Y que estamos ahí, ¿sí me entiendes? O sea, en el momento presente. Y pues te digo, del futuro, pues nadie sabe, güey, ¿no? Pues estaría padre terminar esta vida solamente con esta pareja y con estos hijos. Es lo que uno, claro, buscaría. Pero no sé, güey. Porque no puedo, no sé si ya... ¿Sí me entiendes? Ella tenía ese miedo de que yo me fuera a vivir un ashram o algo, pero no es el caso. Yo decidí esta vida enfocarme a Shamanic y también pues a ser muy dedicado con este proyecto del despertar de la conciencia y también con los niños. Con estos dos, y si es que vinieran más, pues también. Entonces, quiere decir que una persona cuando tiene una vida de relación en pareja, cuando una persona ha tomado conciencia, no está exenta de las reacciones, ¿sí? No quiere decir que nunca hemos tenido un pleito, ni que nunca hemos tenido un problema, ni que nunca más lo vayamos a tener. Pero cuando una persona tiene conciencia y ha identificado por lo menos las primeras capas del ego, porque como te comentaba, el ego es como una cebolla, como dice Shrek, que son capas y capas y capas. Cuando una persona comienza a evolucionar, mientras menos identificación con el ego hay, el ego se va desidentificando, vas pelando las capas de lo que no eres, haciéndote cada vez más consciente de lo que eres en realidad. Este gran ser divino lleno de amor solo está opacado por las capas de cebolla agrias y amargas, ¿no? Como dicen en la película. Entonces, solamente es ir pelando las capas. Te vas desidentificando del ego. Tu proceso para la iluminación es la desidentificación del ego. Ahora, mientras menos ego hay, mientras menos identificación con el ego hay, menos sufrimiento hay. Más libre eres. Más felicidad, más libertad. Entonces, por eso todos los maestros espirituales coinciden con que el sufrimiento es provocado por la identificación con el ego. Todos, güey. El maestro iluminado que me dijiste el otro día, Maharaji. Maharaji en un libro lo dice Buda, lo dice Cristo, a su manera, con sus expresiones tropicalizadas según la época, pero todos nos hacen énfasis en que esta ignorancia de identificarnos con algo que no somos es el verdadero pecado. De hecho, pecado, como lo dice Eckhart, viene de la palabra errar en el blanco. Estás en una identificación errónea, es un error, ¿sí? Y ese error es lo que provoca el sufrimiento, no es lo real. Sí.
Cuando estás en lo real, es en la conciencia, en lo real. Todo lo que es lo dogmático, las creencias, lo conceptual, no es lo real. ¿Cómo sería una relación de pareja real? Cuando tienes un problema con tu pareja, no se puede evitar la reacción porque la reacción está en el ADN del ser humano, güey. Es como la risa. Si alguien se está cagando de risa, pues vas a hacer que el otro se ría, güey. Es algo, la reacción no se puede evitar. Pero una persona que ha tomado conciencia, que vive una relación en pareja, tiene, como los maestros espirituales nos han enseñado, tiene una gran capacidad de amar, una gran capacidad de comprender y una gran capacidad de perdonar, güey. Entonces, aparte de que el problema podrá ser muy intenso, pero será en el momento, ¿sí? No va a haber un enganchamiento al problema porque una persona conforme toma conciencia se desidentifica y se desapega de los pensamientos. Entonces no va a seguir enchilada por el mismo tema una semana, 3 días, 6 meses o un año. Sí, claro. Sí, eso es una super clave, güey. A mí me pasa... Nunca le sacaría a una persona consciente a su pareja algo del pasado, porque una persona consciente ha trascendido el pasado. Una persona consciente no vive en el pasado. Para una persona consciente, el pasado no existe, güey. Entonces, lo peor que puede pasar es el tipo de problema que se esté viviendo en el momento. Y normalmente son problemas muy hormonales. Banales. Sí, muy banales. Y les quiero contar esta historia. Mi esposa y yo tenemos 2 años casados. Ilse y yo tenemos 2 años juntos. Tenemos todo el 2021, todo el 2022 y comienza nuestro 2023. Hemos tenido, si acaso, 4 diferencias, discusiones, porque no han sido problemas, puesto que no son problemas en sí, sino situaciones a arreglar, ¿sí? Y cuando estábamos, antes de grabar este podcast, o en el último podcast, no me acuerdo, hubo un momento donde Ilse ya tenía 40 semanas de embarazo, Sí. iba para las 41 semanas, estaba con la panza que ya no podía, tenía un genio de te mamaste, mírame y no me toques, y entonces estábamos en tu casa y vi que Ilse pues sí ya andaba de un humor, pero de ya nefasteada, güey, y entonces quise yo acercarme a ella, le quise dar un abrazo y sentía como su rechazo. Y entonces empezamos como que a tener, como que ella no me aguantaba ese día, güey. Estaba como Rachel, para quien ha visto Friends, cuando llega Ross y le dice, tú, como si no hubieras hecho suficiente. Sí, al que veía primero, cabrón. Es que Ross le embaraza a Rachel en Friends. Sí. Y luego Rachel estaba con la panza y estaba así bien de malas, bien enojada así ya de un huevo, güey. Y literalmente ve entrar a Ross y le dice, tú, como si no hubieras hecho suficiente. Y entonces el güey ya no hace voltear. Pues así estaba Ilse en esta última semana. Temas, obviamente, pues hormonales, de cansancio, el peso. Ah, caray. Temas por el peso, etcétera, etcétera. Perdón. Y bueno, pues ya yo tomé la decisión, cosa que te digo, nunca tomé la decisión de ese día. Le dije, no, pues no vamos a dormir juntos hoy, porque no nos aguantamos y pues también qué flojera estar así con... Sí. Que yo evito, yo siempre duermo con Ilse, pero ese día era imposible, cabrón. Era imposible, ya no podía dormir. Y me dice Ilse me dice, me voy a ir con mis papás. Y le dije, acuérdate que esta es tu casa. El que se va soy yo. Me voy a Shamanic. Para los que no conocen, León está... Bueno, nosotros vivimos en un fraccionamiento que está bajando la Sierra de Lobos. Y Shamanic está en la Sierra de Lobos. Se dice bajar y subir porque la gente sube a la sierra porque la carretera es de subida. Y cuando bajas, pues es de bajada, ¿verdad? Entonces le digo, yo me voy a subir a la sierra y me voy a quedar allá. Y tú no te preocupes, aquí quédate. Pero ya estábamos en la semana 40, güey, o 40 y media. Le dije, nada más, pues ya llevábamos, todos los días pensábamos que ese día nacía Nata. Sí. Hijo, es que también debe ser muy toda difícil, la gente güey. le preguntaba a Ilse, güey, oye, ¿cuándo nace? Ilse también ya estaba de que, pues no sé, ya cuando salga. Entonces ese día le digo, me voy a subir a la sierra y dije, nada más, por favor, si empiezan las contracciones, pues avísame. Entonces, dije, pues no creo que nazca hoy la niña. Llevo yo todos los días durmiendo en la casa. Quiero hacer una mención muy especial, güey.
que normalmente en las sesiones de Shamanic nosotros nos dormíamos en la sierra. A raíz de que Ilse ya no podía subir a la sierra por el súper excesivo embarazo que traía, Ilse se quedaba en León, yo me iba a la sierra, empezaba la ceremonia, me bajaba a dormir con Ilse por si necesitaba algo, y en la mañana me regresaba a la sierra, güey, que son 45 minutos de camino. Sí, imagínate, iba y subía 2 veces al día para poder estar entre Shamanic con las personas que venían y regresando a la casa con Ilse. Que le quiero agradecer mucho a todas las personas que me apoyaron de voluntarios, que fueron a dar servicio y acompañamiento en Shamanic esos días que fueron tan pesados para mí. Pero siempre yo inicio la ceremonia, o sea, yo doy la plática, yo reparto la medicina, la separo, tanteo la dosis según mi intuición, que a veces se me pasa la mano, pero ahí vamos. Y entonces estuve subiendo y bajando, güey, como loco, cabrón. No me dormí en la sierra ni un día en las últimas 6 semanas por el embarazo. Quiero decirte esto, güey, porque fue una chinga para mí estar sube y baje. Y el único día que no duermo en León, dije, no va a ser el día que van a hacer a Nata. O sea, no puede ser el día de hoy. Porque, pues no sabes cuáles son las probabilidades de 150 días el día que de plano. Entonces me dormí muy tranquilo yo en la sierra, güey. Duermo en la sierra y para los que, repito, no conocen acá, en la sierra no hay señal de teléfono. Pero yo tenía un internet muy chafa satelital. Ahora ya compramos el de Elon Musk, que es muy bueno, por cierto. Y pues no me llegaban los mensajes, güey. Me quedé dormido y de repente empiezo a escuchar un claxon a las 5 de la mañana, como 5:30 de la mañana. Y me despierto y digo, una persona se viene a la sierra a dormir tranquilo. ¿Quién hijos de su chingada madre se viene a pitar, güey? Se la mamó. O sea, ¿quién viene a pitar a la sierra, güey? Y me vuelvo a quedar dormido. Pasa como 1 hora y llega el que cuida el rancho, Saúl. Y llega Saúl. Oiga, buenos días, oiga. Ahí está su suegro, tiene 1 hora pitando. Que ya está su esposa con las contracciones, que ya está en el hospital. No lo podía creer, güey. Dije, no puede ser, güey. El único día que me vine haciendo un análisis muy profundo de por qué había pasado esto, era completamente necesario que ese día Ilse tuviera su espacio, que se deshartara de mí, que se relajara también, ¿sí? Que tomara aire, güey, y que inclusive que tuviera esa sensación venenosa del corajillo, ¿sí? Porque seguramente eso se transmite al bebé, güey. Y eran lo que necesitaba Nata para terminar su proceso y encarnar, güey. Necesitaba ese impulso. Esa, como cuando estaban haciendo las chicas superpoderosas, le faltaba esa chispa de azúcar, de miel y de amargosidad, güey. Porque no había habido amargosidad, güey, porque pues hay puro pinche amor, cabrón. Entonces faltaban los bitter tastes, ¿no? Sí. Faltaban las gotitas de amargosidad. Y pues no mames, güey, me salí hecho la chingada, güey, voy corriendo a la entrada. Y mi suegro, ya están en hospital, pues ahí vamos. Gracias a Dios, pues llegué todavía cuando las contracciones estaban no tan intensas. Entonces me pude echar todo el proceso del parto y recibir a Nata con todo el amor. Pero sí fue una súper anécdota, güey. Entonces, a lo que voy es que una relación en parejas tiene que tener estas características, güey. Tienes que entender que no es tuya. Tienes que entender que son almas completamente independientes y que en algún momento pueden cambiar su destino. Hay un chavo que hace memes, que está súper cabrón este chavo, y hace memes donde usa un filtro que se pone como de alien. Y dice, oh, funny humans. ¿No lo has visto? No. Y se burla de las cosas del ser humano, de las estupideces del ser humano, hablando como si fuera de una raza más avanzada, que no dudo que tenga algo de cierto eso. Y dice, y en uno que subió hace poquito, curiosamente decía, oh, funny humans, ¿ustedes piensan que tienen que estar juntos para toda la vida? Y le dice el otro, el humano, ¿pero por qué te ríes? Y le dice, las vibraciones cambian, el universo está cambiando constantemente, tú no puedes saber si una persona va a querer estar ahí para siempre. Y dice él, siendo él como un alien, yo acabo de terminar mi relación y duró 400 años. Y el humano le dice, ¿no estás triste?
Funny human, ¿por qué estaría triste? El universo es abundante, ahí siguen nuevas experiencias, somos seres eternos, bla, bla. Entonces, este es un mensaje muy profundo, aunque este güey lo hace muy cagado y con los filtros estos de Alien. Pero esa es una realidad. Las vibraciones cambian, los proyectos cambian, todo cambia. Y porque el universo está en constante vibración, en constante cambio en todo momento. Y tú no sabes si tu pareja va a estar contigo 10, 20, 30, 40, 50, 80 años. 2 vidas. Sí. No sabes, güey. Pues es que ¿Sí también entiendes? hace mucho sentido y cómo se sataniza o se juzga oye, es que ya estás bien cambiado, es que ya no eres lo mismo de antes. Pues no. ¿Cómo voy a seguir siendo lo mismo de antes? ¿Cómo no voy a cambiar? Pues sí. Entonces hay que entender eso. Las personas no son propiedades. Una pareja puede evolucionar y puede buscar otro tipo de realización y sería válido, por ejemplo, decir, obviamente hay que ser responsables si comparten la educación y la guía de los niños, pero si una de las parejas busca separarse porque siente que ya caminó hasta ahí, pues de ninguna forma está mal, güey. Está o es equivocado el pensar que tienes que vivir en un lugar donde no estés completamente feliz. Yo invito a todas las personas y que entiendan que todo Shamanic y todo este proyecto es para que vivan la vida que quieren vivir, güey. Vive la vida que quieres vivir, manifiesta y crea la vida. La vida que quieres vivir, tú la creas. Entonces, vivir con una persona que ya no te quiere o que ya no te da cariño o que estás ahí nomás porque, como dicen, mi peor es nada, pues no mames, ¿no? Es un desperdicio de vida, es un desperdicio de vida. Y aunque vivamos muchas vidas, no hay por qué desperdiciar la vida. Sí. Estar aquí encarnados ahorita, en este momento, es un privilegio. Entonces, no desperdiciemos el tiempo. Manifiesta y vive la vida que quieres vivir con la pareja que te mereces, güey, con la persona que atraes lo que eres y lo que vibras. Si tú eres una persona cariñosa, te mereces que te den ese mismo cariño. Si eres detallista, te mereces que te den los mismos detalles. No te mereces conformarte con nada, porque si te conformas, quiere decir que tú solito no te valoras tanto. No te estás valorando. Y si tú no te valoras, ¿por qué te va a valorar alguien De más? entrada. ¿Sí me entiendes? Sí, el sí. el valor primero lo pones tú, Minerio. Entonces... Oye, hermano, yo tengo una duda, güey. En tu experiencia en Shamanic, ¿cómo es el tema de ir a sesión de medicina en pareja? Vamos a tocar ese tema ahorita. Voy a terminar con las parejas. Y entonces, ¿cuál es la regla fundamental que nos lleva la conciencia, la espiritualidad, los maestros ascendidos como Cristo? Siempre tratar a todos con amor y tratar al otro como quieres que te traten. Esa es la regla universal de Cristo. Porque por eso dijo, con la vara que mides serás medido. El otro un cuate me preguntaba, oye, güey, que quiero hacer esto y esto y esto, pero no sé si estoy bien o mal. Y le digo, voltea los papeles. No, se me haría una ojetada. Entonces no lo hagas, güey. Porque si te lo hicieran a ti, lo considerarías una ojetada. Y si ahorita lo estás dudando, es porque el ego es el que está diciendo, ay, pero yo sí lo puedo hacer, pero que no me lo hagan a mí. Trata a los demás como quieren que te traten, porque todos son diferentes versiones tuyas, güey. Todos somos diferentes versiones de un mismo ser, como lo dijera Pepe Aguilar. Somos diferentes cosas de lo mismo. Somos diferentes versiones de esta gran conciencia que solamente por necesidad de experimentar todas las probabilidades tuvo esa necesidad de fragmentarse o dividirse. Y esa división o fragmentación es solamente un proceso temporal e ilusorio. Y digo temporal porque en algún momento todos volveremos al único y gran todo que formamos, el uno. Entonces, en cuanto a las parejas, siempre es importante que si se va a manejar una separación o un divorcio o cualquier tipo de manejo de relación entre parejas, porque ya hay parejas que viven juntos pero no están casados, pero se siguen viviendo juntos. ¿Cuál es la clave, güey? En todo momento, siempre poner por adelante el amor, güey. El amor hacia el otro, el amor incondicional y tratar al otro como quieres que te traten. Todo regresa por ti por ley kármica, güey. El hecho de que yo le haya dado la casa a Ilse y si un día no siguiéramos nuestro camino juntos, pues yo conseguiría o llegaría a mí un techo donde vivir, ¿sí me entiendes? No hay que nunca dudar en ser generosos con la pareja, sobre todo el hombre, si es el que estuvo trabajando, nunca debe de dejar de ser generoso con la mujer que lo acompañó. Debe repartirle proporcionalmente y dejarla en las mejores condiciones posibles para que ella pueda pues también empezar ahora su camino, si es que no estuvo emprendiendo por estar al cuidado de la casa, ¿no? Hay que ser muy justos con eso.
Al final hay casos, ¿no? Hay casos donde la mujer es quien tiene más recursos económicos y pues también si el hombre fue el hombre de casa, pues también hay que Hay que ser ayudar. equitativos. Tienes que ayudar, güey. Sí, Pues es sí, que sí. no está bien fácil, güey. Pues tienes que ayudar Cada al que quien sabe si puedas. está ayudando Sí, claro, a tú sus tienes que posibilidades. ayudar al que puedas como puedas, Sí. güey. Y ser lo más justo posible. O sea, no hay que ser egoístas, no hay que ser egóticos, no hay que pensar nada más en el yo. Y entonces, de esta manera, cualquier transición en pareja se puede llevar, ¿no? Curiosamente, muchas personas que se divorcian, los primeros años se llevan de la fregada y luego acaban llevándose Sí, bien, sí güey. lo he visto. Sí, porque las almas resuenan, cabrón. Hay que evitarnos ese daño, ese yo te hago y ahora tú y esa guerra. Hay que evitar esa guerra. Entendiendo que todo con amor y cuando es de una manera consciente siempre va a dar los mejores resultados. Inclusive si es una separación, si es con amor siempre va a dar los mejores resultados. Si es con amor, inclusive una separación pudiera ser temporal y de recapacitación y de evolución personal y luego podrían a lo mejor encontrarse en el camino nuevamente como seres más conscientes de sí mismos. Lo que me preguntabas de Shamanic, una relación en parejas, mira, depende el vínculo que hay y la manera en la que se relacionan esas personas. Hay parejas, pues, como en todo, güey, todos son versiones diferentes. Si yo pudiera mencionar en general, evitaría las sesiones en parejas, las evitaría porque hay un apego natural hacia la persona. Entonces, si el hombre o la mujer empieza a tener una situación muy catártica, es inevitable que el hombre o la mujer se relacione y se identifique. Se identifique o se preocupe o se ponga nervioso, ¿no? Un caso de un chavo que llevó a su novia y su novia empezó a tener una manifestación catártica muy fuerte y el chavo estaba en un proceso maravilloso, güey. El chavo estaba acá teniendo contactos de luz y ya sabes. Y de repente la novia estaba como el exorcista, güey, casi se paraba de manos. Y yo estaba muy tranquilo porque pues para mí no está pasando nada malo. Sí, para mí pues la chava estaba pasando su catarsis, estaba vomitando, se estaba revolcando un poquito, pero pues estaba en su proceso de sanación, ¿no? Y el novio, por favor, Benjamín, por favor, haz algo. Y con el hongo, también el fuerte, pues también le entró mucho pánico. Sí. Y la empezó a pasar mal el chavo y le dije, güey, cálmate. Le dije, no la estás pasando mal, ¿verdad? Sí, un poco la estoy pasando mal. Y varias veces que han ido parejas, pasa esto. Si el chavo o la chava empiezan a tener una catarsis muy fuerte, la otra parte, que la estaba pasando a toda madre, de repente empieza... Y digo, al final es perfecto porque... Todo es perfecto, güey. Sí. Al final es perfecto porque entonces la otra pareja hace consciente el apego, ¿no? Y dice, no mames, yo me la estaba pasando tan bien hasta que me entró un miedo innecesario, güey, porque pues, digo, ahí estamos los guías y los que estamos cuidando... Y es una planta muy segura. Siento que yo sería súper molesto. O sea, estaría viéndola así como, ¿ya entraste? Ah, pues, ¿Ya te pegó? Siempre hago énfasis en que se mantengan, lo mantengan de la manera más individual posible. Sí. Pero al final es inevitable, güey. Si tu esposa o tu novia está llori, y tú estás en tu rollo y de repente... Pero hay quienes sí me ha tocado, que son raros los casos, que mantienen una... distancia, vamos a decir, que se mantienen cada quien manteniendo un proceso completamente individual. Entonces, pues déjame hacer una lectura rapidísimo del maestro Satya Sai Baba antes de cerrar el episodio. Yeah, man. Espero haber sido claro en el tema de las relaciones de parejas para mi amiga Viridien, que hay que entender que siempre y cuando hay una relación en pareja, hay un ego involucrado. Hay que detectar cuál es el amor de la pareja. Ese amor-odio que dices, ese amor-odio, el del ego. ¿Por qué? Porque es condicionado. Solamente entendiendo que la persona es libre y amando su esencia de alma, sin el sentimiento de la posesión, entonces podría ser un verdadero amor, un amor real. ¿Cómo es el amor real, me preguntabas? Sin el sentimiento de la posesión. El de la posesión es el del ego. Un amor real es amar al alma y entender que el alma... puede caminar el tiempo que esté pactado que van a caminar, güey. Y que si tienen en algún momento un proyecto de realizarse, de irse a otro país, de hacer otra cosa, pues lo puede hacer. Siempre y cuando no afecten los convenios que tengan y el proceso, por ejemplo, de ser papás. No quiere decir que si alguien ahorita va a ser papá, yo de ninguna manera justificaría que el papá o la mamá digan, yo voy a seguir mi vida. No, porque ahorita, por naturaleza, tienes un rol. Y ese rol debe ser llevado de la manera natural. Y la manera natural es
estar con los críos hasta que los críos tienen la manera de moverse. De moverse y conseguir sus propios alimentos, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una etapa que es como hasta los 12 o 13 años que los papás tienen que estar súper mega pegados a los niños, que es cuando empieza ya la adolescencia, ¿no? Que ya se puede valer por sí mismo. A lo mejor un chavo de 15 ya podría empezar a trabajar o algo. Pues Cristo se fue a los 13, ¿no? Sí. Bueno, también era muy evolucionado el máster. Pero bueno. Master Jesus. El Maestro Jesús. Pero bueno, pues en fin, creo que dejamos muy claro lo de cómo llevar las relaciones. Siempre con amor, entendiendo que no son posiciones tuyas. Precisamente en el sentido de la posesión va a estar el sufrimiento. Y el próximo episodio vamos a hacer un episodio donde vamos a platicar de cómo hacemos las ceremonias en Shamanic, qué medicinas damos y cuándo las damos. Ahorita que ya mucha gente nos está buscando para ir a sus sesiones de hongo. Luego mucha gente que me pregunta por la ayahuasca, por la nahuasca. Vamos a hablar un poquito de cada medicina, ayahuasca, nahuasca y hongos. Cuáles hacemos en Shamanic, cada cuánto y cómo son diferentes unas y otras. Sobre todo en los procesos cuando nosotros, me refiero a yo y el equipo que estamos ahí de tiempo completo, hacemos una noche guiada con los hongos y cuando viene Eleazar, el maestro Eleazar, él hace unos cantos y una sesión mucho más intensa, mucho más chamánica, más tradicional, con los cantos, los rezos, los instrumentos. Entonces vamos a platicar de esas chamaneadas el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos con el querido Pituflies. Nos vemos, hermanos. Bye.